Buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 29 de septiembre del 2024. Muy buenas noches, Muy Miguel. buenas noches a todos. Y bueno, bienvenidos todos a este su programa. El día de hoy estaremos conversando, como es costumbre, sobre lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Hablaremos a nivel internacional y bueno, también planteando las actividades que hay en Bolivia en solidaridad con el pueblo palestino en el marco de que, bueno, se expande el genocidio que está realizando Israel contra Palestina, contra Gaza, a Cisjordania, al Líbano. Y bueno, en base a eso, bueno, conversaremos un poco sobre esta situación, ¿no? Después ya en el tema nacional hablaremos sobre el Congreso Nacional del Magisterio Urbano. Se realizó un congreso muy importante donde también se expresó la solidaridad con Palestina. Se planteó, se discutió y bueno, el rechazo a las leyes incendiarias. Y además se plantea la solidaridad con los compañeros docentes, maestros de Neuquén, que se encuentran en situación de huelga y lucha actualmente en Argentina contra, bueno, contra los ajustes brutales que está realizando Milei. Después continuaremos conversando sobre el desastre ambiental, los incendios. Bueno, continúa el país ardiendo y es necesario reiterar el tema de que la principal responsabilidad de todo esto es el agronegocio. Después conversaremos sobre la crisis política en el país, haremos un pequeño balance de lo que fue la movilización de Evo Morales, cómo finalmente se terminó retirando y bueno, cómo continúa la crisis del MAS en este marco de este conflicto, de esta pelea que hay y la necesidad que tenemos de una alternativa desde el pueblo trabajador. Y finalmente hablaremos un poco del 28S, 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. Y bueno, como verán, es un programa bastante completo, tenemos varios temas el día de hoy, entonces, bueno, comenzamos, ¿no? Arrancamos. Eh, bueno, Miguel, tal vez si quieres comentar un poco respecto a Palestina, un poquito actualizar los últimos hechos, porque hubo temas importantes esta semana, ¿no? Bueno, sí, el hecho es que Israel está intensificando el ataque al Líbano, ya mató más de 700 personas, hay miles de heridos, se dice que hay 1 millón de desplazados en el Líbano. El Líbano está al norte de Gaza, no es, perdón, al norte de Israel, no tiene nada que ver con Gaza, solo que Israel también quiere dominar el Líbano, ya desde hace años. En el 2004 lo tenía invadido, todo el sur del Líbano ocupado. Bueno, ahora acaba de asesinar al dirigente más importante de Hezbollah, que es la organización islámica del Líbano que encabezó la resistencia y que lograron expulsar a Israel en el año 2006. Ahora lo asesinaron. Eh, a él y a, por supuesto, mucha más gente, ¿no? Este es el ataque, es brutal, y esto muestra que el genocidio en Gaza, que ya lleva más de 42.000 personas asesinadas, oficialmente conocidas con su nombre y apellido, de los cuales más de 15.000 son niños, pero además ya también está aumentando las masacres en Cisjordania, que es otro territorio que vive en palestino, y ahora en el Líbano. Bueno, esto muestra que la guerra se intensifica, esto pese a crisis internas o a causa también de crisis interna que tiene Netanyahu, que él cree que cuanto más invade, si logra algún éxito, va a tener apoyo de la población, porque hasta ahora tiene bastante gente en contra. Hubo manifestaciones en contra, hubo una huelga general pidiendo un cese del fuego. Bueno, estas son las novedades más importantes. La otra novedad es que a nivel internacional están reanudando las grandes marchas. En esta semana, especialmente, aunque no fueron las únicas, pero se dieron en España, donde la Central General de Trabajadores, apoyando sobre todo el movimiento estudiantil de muchos lugares de España, pero bueno, también llamando a los trabajadores, planteó una huelga general
y marchas. La huelga general no fue una huelga general, es una central minoritaria, pero sí las marchas fueron muy grandes. Hay, en Barcelona marcha entre 30 y 40 mil personas, en Madrid igual, y en unas 10 ciudades más hubo marchas. Esto muestra que está reanudándose la solidaridad con Palestina. Las marchas en Europa y en el caso de España piden ruptura total con Israel y cese de envío de armas. España tiene una particularidad que el gobierno español reconoció a Palestina, uno de los pocos gobiernos europeos que reconoció al país de Palestina. Pero esto, claro, es una hipocresía, medio para quedar bien con la población, porque sigue en relación con Israel y sigue mandando armas. Entonces, es muy hipócrita esto de decir, bueno, también reconocen a Palestina, que los maten nomás, pues. Bueno, esto es, ahí está la marcha en Barcelona. Este, bueno, considero que es muy importante. Esto tenemos que tomar en cuenta para también en Bolivia ser parte de esta movilización mundial que se está haciendo, como digo, en muchos lados, que llegó a picos gigantes en meses anteriores. Se considera que es la movilización más grande que hubo en más de medio siglo, parecida a las que hubo por Vietnam, internacionales también. Bueno, esto es lo que tengo que adelantar. Muy bien, Miguel. Bueno, la otra parte de esto es de que en Bolivia se están realizando acciones por este 7 de octubre, que se cumple un año de, bueno, hace un año comenzó a intensificarse el genocidio que está realizando Israel, con la excusa de la acción de resistencia que se realizó el 7 de octubre, donde lograron romper las barreras de la cárcel y de, bueno, todo el sitio que tenía Israel en la Franja de Gaza, lograron romper la resistencia palestina y, bueno, dar algunos golpes importantes en territorio en territorio controlado por Israel, ¿no? Bueno, a partir de eso comenzó el genocidio y bueno, se cumple un año de esta situación, ¿no? Bueno, no comenzó en realidad, ¿no? Sino que empeoró una campaña, bueno, no sé, realmente se puede considerar lo que está haciendo Israel casi como una solución final, ¿no? Por la brutalidad con la que está actuando, ¿no? Y es un año, ¿no? Un año de constantes bombardeos, del bloqueo de electricidad, de agua, de alimentos, incursiones militares. Realmente es terrible lo que se está viviendo en Gaza y se cumple un año de este hecho. Em, y bueno, y estamos cumpliendo este año con el incremento, ¿no? De los ataques de Israel, que además de Gaza está atacando con total brutalidad en Cisjordania, ha empeorado en las últimas semanas la situación en Cisjordania y de la misma forma estos ataques brutales que comentabas, Miguel, en el Líbano, ¿no? Bueno, realmente una situación donde Israel quiere llegar a una guerra prácticamente total en contra de, bueno, todo el Medio Oriente prácticamente, ¿no? De todo el mundo árabe. Y bueno, y en ese marco expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo palestino. Y como parte de esto, bueno, acá tenemos la foto de las actividades que semana a semana se realizan en Cochabamba, los compañeros de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina. Y de la misma forma, bueno, se realizó el día de ayer una importante asamblea virtual de La Paz, de la ciudad de La Paz, para coordinar las actividades para este 7 de octubre. Y es así que, bueno, en general a nivel nacional se están organizando distintas actividades y va a haber movilizaciones, acciones de solidaridad por Palestina este 7 de octubre en Cochabamba, Sucre, La Paz y algunas actividades también en Santa Cruz. Esto es muy importante porque se está generalizando y además se está empezando a coordinar a nivel nacional todo este tipo de actividades, ¿no? Va a ser muy importante esto del 7 de octubre y la participación bueno, de todos los que puedan estar presentes. En el caso de La Paz se va a realizar la manifestación, igual estaremos hablando de esto la próxima semana, pero se va a realizar,
El 7 de octubre la concentración va a ser a las 6 de la tarde en, en el atrio del monobloc central, ¿no? De la misma forma, en Cochabamba se está realizando, eh, no sé, Miguel, si nos puedes confirmar el dato del horario, por favor, del 7 de octubre. Sí, va a salir a las 3:30 de la tarde de la calle Jordán, que está frente a la universidad, con la idea de ir hasta posiblemente plantar un olivo en la plaza, en una placita que hay ahí, que es un símbolo para los palestinos, y luego pasar por la plaza principal e ir hasta un local donde se va a pasar una película sobre Palestina a las 6:30 de la tarde. Muy Se bien. está llamando a las organizaciones a participar, ¿no? Ujú, excelente. Bueno, también está confirmada las acciones en Sucre, que va a ser igual el 7 de octubre a las 7 de la noche, 19 horas, la concentración en la Plaza 25 de Mayo de Sucre, ¿no? Entonces, bueno, y después se confirmarán las actividades que se realizarán en Santa Cruz. Entonces, bueno, serán una jornada de lucha, una jornada de solidaridad con el pueblo palestino y es muy importante participar y expresar nuestra voz desde acá, desde Bolivia, desde todos los rincones del país, como se va a hacer desde todas partes del mundo, ¿no? En expresión, en repudio al genocidio que realiza Israel y a todos los actos terroristas de lesa humanidad, totalmente contrarios a todo, ¿no? O sea, realmente la única semejanza con lo que es Israel realmente es lo que, bueno, hay otros casos, ¿no? Pero es muy parecido a lo que hizo la Alemania nazi, ¿no? Entonces, realmente, este 7 de octubre es muy importante que estemos todos apoyando y expresando nuestro pleno apoyo a la causa y a la lucha y resistencia del pueblo palestino. Bien, pasando al siguiente punto, ya tenemos al compañero Jorge presente. Eh, buenas noches, compañero. Buenas noches, Buenas noches, Jorge. Bueno, Elizabeth. Jorge nos va a comentar sobre, bueno, otro hecho importante como fue el Congreso del Magisterio Urbano, ¿no? Y las resoluciones que sacó este importante evento. Eh, sí, buenas noches, queridos compañeros. Quiero también aprovechar este momento para rendir homenaje a la Primera Internacional, ¿no? Recordemos que tras numerosos contactos entre británicos y franceses se convocó el 28 de septiembre de 1864 a una reunión en St. Martin's Hall de Londres, a la que asistieron delegados de organizaciones obreras que se llamaron trade unionistas británicos, prudianos de Proudhon, franceses, miembros de la Asociación de Trabajadores alemanes, exiliados, polacos, húngaros, italianos, etcétera, ¿no? Reunidos en una asamblea, acordaron fundar la Asociación Internacional de Trabajadores AIT, que luego fuimos conociendo como la Primera Internacional. Eh, de ahí queda, digamos, en nuestra mente que la emancipación de la clase obrera sería obra de los propios trabajadores, ¿no? Y que no habría emancipación sin lucha por el poder político. Y eso va normando, ¿no? La lucha política en todos los sindicatos, en todo el movimiento obrero, ¿no? A nivel mundial. Bueno, yendo a lo que quería comentar, que es el primer Congreso Educativo Nacional especializado. Se llamó así porque es de todo lo que queremos tratar los trabajadores de educación urbana para asistir a al convocado Congreso realizado por el gobierno que está previsto para noviembre. Queríamos reunirnos antes solo los trabajadores de educación urbana porque queríamos discutir nuestros problemas primero entre nosotros para llevar una posición oficial.
Quiero decir que se expresaron dos posiciones claramente contrapuestas en el Congreso. Una pro oficialista, digamos así, de la Confederación, y otra que planteaba que, por ejemplo, la ley 070 ha sido un fracaso y que ha retrocedido la calidad educativa y que cada vez es menos científica, que cada vez los bachilleres no pueden acceder con buenos conocimientos científicos, toda vez que hasta la ciencia ha sido cuestionada por la ley. Hay que saber saberes ancestrales y otras cosas, y que, bueno, el pachamamismo incorporado a la ley no ha permitido un desarrollo pleno de la ciencia, ¿no? Porque hasta se han vuelto dogmáticos algunos, ¿no? Y bueno, entonces expresaron de que en lo objetivo, el objetivo fue la realidad es más cruel que las ideas, y se trataron, entonces, como les digo, dos tendencias, y se formaron 5 comisiones. En la primera comisión del Congreso fue la de diagnóstico de la educación en realidad, pero como sabemos que la educación es un fenómeno político, no prácticamente se ha convertido en un diagnóstico político de la educación, ¿no? Y es ahí donde se ha determinado, y esa condujo a todas las demás comisiones, a indicar que la ley 070 ha fracasado. Entonces, y con eso fracasa también las posiciones de los proficialistas, que decían que es una de las mejores leyes educativas que ha tenido el país, que como nunca se ha elevado el presupuesto de la educación, cosas que también son falsas, ¿no? Porque no es cierto que como nunca se haya elevado el presupuesto de la educación. Bueno, lo que me interesa expresar más que las cuestiones un poco domésticas del magisterio, a mí me interesa decirles que entre las cosas las que se ha triunfado en ese Congreso, y justamente de esta comisión de diagnóstico, son las resoluciones expresas, ¿no? Resoluciones expresas bien concretas. Por ejemplo, la resolución expresa 1 dice: el Congreso Educativo Especializado Nacional de la Confederación de Trabajadores Urbanos de Bolivia en relación a los incendios forestales emite la siguiente resolución expresa. Nuestro país sufre la terrible destrucción de su flora y fauna, que están siendo incendiadas, que está siendo incinerada por los incendios forestales, fenómeno que ya no solo afecta a los departamentos donde existen focos de calor, sino que la humareda está afectando a todos los departamentos, incluso a los países vecinos. El aire que se hace irrespirable, afectando la salud de toda la población, pero sobre todo de los sectores más vulnerables, como la niñez. La magnitud de los incendios, que ya han arrasado cerca de 8 millones de hectáreas, tendrá espantosas consecuencias en la biodiversidad y el cambio climático, que ya golpea duramente a las familias de productores en el área rural y a las ciudades con la contaminación. La destrucción de la Amazonía, Chiquitanía y parte del Chaco, que son el pulmón del mundo, ponen en riesgo el futuro de nuestros hijos y de toda la humanidad. Los trabajadores de educación urbana de Bolivia exigen respuestas inmediatas al gobierno nacional para frenar los incendios. Para ello no basta con la declaración de desastre nacional, sino que se deben abrogar todos los decretos y leyes incendiarias que han ido aprobando todos los gobiernos de turno para favorecer a los grandes empresarios agroindustriales para que amplíen la frontera agrícola para la producción de biocombustibles, soya y cría de ganado. La lucha de los trabajadores y de los sectores populares, también, debe estar orientada a acabar con las políticas capitalistas depredadoras que destruyen al ser humano y la naturaleza para llenar los bolsillos de un puñado de grandes empresarios
ligados a las empresas transnacionales. Además, exigimos que todos los grandes empresarios responsables de las quemas deben reforestar todas las zonas afectadas por los incendios. Los trabajadores nos declaramos en estado de emergencia e incorporaremos a nuestro pliego petitorio la lucha en defensa de la naturaleza. Y sobre esto un pequeño comentario. No es lo mismo reforestar que desilvestrar. En realidad, cuando se hace deforestación, podemos cometer errores como de hacer un bosque de eucaliptos. El eucalipto no es un árbol, digamos, nativo, es un árbol traído de Asia, me parece, y que consume mucha agua y no permite el desarrollo de otros vegetales en su territorio. Pero más vale la desilvestración, que es con la naturaleza nativa del lugar, y que eso sí vuelve a, digamos, donde se puede volver a tener bosque, digamos, ¿no? Eso como una cuestión de apreciación personal. Hay una resolución expresa número 2 de la misma comisión, que como le digo, se ha convertido en una comisión política prácticamente, que dice que el Congreso Educativo, etcétera, en representación del Magisterio Urbano de Bolivia, se solidariza con la lucha de los trabajadores argentinos en general y los trabajadores de educación en particular, que resisten de forma heroica las políticas antiobreras y antieducativas de la clase dominante ejecutados por el gobierno de Milei. Saludamos las movilizaciones de nuestros colegas de Neuquén, que se movilizan contra la destrucción de la educación fiscal y gratuita y en rechazo de la ley del presentismo, con la que el gobierno provincial pretende otorgar un bono a aquellos maestros que no acaten paros, participen de asambleas u otras actividades sindicales, lo que en los hechos se constituye en una medida contra el derecho a la protesta y a la libre organización. Esto con la finalidad de desarrollar la lucha de los docentes argentinos, que se han convertido en la vanguardia de las luchas de la región, y de esta manera allanar el terreno para que las grandes empresas transnacionales continúen explotando los hidrocarburos. En ese sentido, bajo el principio de solidaridad, saludamos la lucha de nuestros colegas argentinos y de los trabajadores en general, que están defendiendo sus condiciones de vida, sus derechos laborales y sindicales, frente a la respuesta burguesa de buscar descargar todo el peso de la crisis económica en las espaldas de las grandes mayorías, situación que compartimos con los países del continente. Cochabamba, 27 de septiembre, etc. Hay otra resolución expresa 3, también muy importante. El Congreso, etcétera, se solidariza con la lucha heroica del pueblo palestino, que desde hace un año sufre un genocidio brutal por parte del Estado sionista de Israel. Vivimos la profundización de la crisis económica mundial y el agotamiento del reparto mundial, el reparto del mundo, perdón, acordado por las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, lo que se evidencia en la Segunda Guerra Comercial entre Estados Unidos y China y sus respectivos aliados, que están fomentando las tendencias bélicas y militaristas en el mundo. Precisamente el agravamiento de los ataques a la Franja de Gaza y a los otros países de la región forman parte de esta estrategia del imperialismo norteamericano para garantizar su hegemonía en Medio Oriente a través del Estado sionista de Israel. Lo que estamos presenciando no es una guerra, sino un genocidio de un pueblo desarmado por parte de un Estado que tiene uno de los mejores ejércitos del planeta y que está financiado por Estados Unidos y los países de la OTAN. El exterminio sistemático del pueblo palestino no es un fenómeno reciente, sino que forma parte de un largo proceso de dominación política y económica que está complementado por la invisibilización y criminalización de su cultura. Si bien las causas fundamentales de este conflicto son políticas y económicas, eso no ha impedido que sean enmascaradas por discursos religiosos y culturales que buscan justificar el genocidio. Los trabajadores de educación condenamos todos los crímenes que se están cometiendo en el territorio palestino, donde se ha acentuado el asesinato, la tortura,
el desplazamiento forzado y los ataques premeditados a niños, niñas y mujeres. Se han destruido las condiciones indispensables para la vida, eliminando la atención médica, la educación, la economía y las infraestructuras. El sionismo utiliza la violencia sexual, la privación de agua, de medicinas y el hambre como armas de guerra. De la misma forma, se han atacado y aniquilado a las organizaciones humanitarias, bloqueando la llegada de alimentos y medicamentos para la población, lo que ha convertido a la Franja de Gaza en el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo. Esta lamentable situación se agrava cada día que pasa y amenaza con convertirse en un conflicto mayor como consecuencia de los ataques que Israel está realizando a otros países de la región, poniendo en peligro a toda la humanidad con la profundización de la crisis económica y la posibilidad de una guerra mundial. Este acto de barbarie ha generado protestas a nivel planetario, con un marcado contenido antiimperialista, con las cuales nos solidarizamos y respaldamos plenamente. Nos corresponde a los trabajadores impulsar la movilización general de los sectores populares para frenar el genocidio, llamando a la clase obrera a ponerse a la cabeza de la lucha y bajo el principio de internacionalismo, sumarse a la lucha que ya libran los sindicatos de trabajadores de otras partes del mundo. Por todo lo expuesto, los trabajadores de educación urbana de Bolivia exigimos el cese del genocidio del pueblo palestino y la autodeterminación de Palestina. Por el fin del genocidio contra el pueblo palestino, por la autodeterminación de Palestina, fuera el sionismo colonizador y el imperialismo de Medio Oriente. Y una última resolución de esta comisión es la resolución expresa 4, que emite las siguientes resoluciones expresas en relación a la crisis política y económica que vive el país. Ante la profundización de la crisis económica, el desempleo, la elevación del costo de vida, disminuye dramáticamente el poder adquisitivo de nuestros salarios, crece la fila de enfermos que no reciben atención a sus dolencias, aparecen interminables filas para comprar combustible y los trabajadores nos sumergimos en la pobreza. En este escenario, el oficialismo y la oposición desarrollan su circo electoral y se enfrascan en una pelea corrupta y mezquina para asaltar el poder a través de la papeleta electoral y enriquecerse a costa de acentuar la miseria de la mayoría del país. Cualquiera que llegue al poder continuará con la política antiobrera y antipopular. Ninguno de ellos representa nuestro interés. Por el contrario, como expresión de la clase dominante, pretenden descargar toda la crisis económica sobre nuestras espaldas, levantando la subvención de los hidrocarburos, devaluando la moneda, privatizando las empresas estatales, reduciendo el presupuesto en salud y educación, destruyendo las conquistas de los trabajadores y profundizando la política entreguista de nuestros recursos naturales. Si queremos ingresos para cubrir la falta de dólares, si queremos reactivar la economía, si queremos superar la falta de hidrocarburos, si queremos crear fuentes de empleos, garantizar salarios que cubran nuestras necesidades y tener una verdadera seguridad social para todos los bolivianos y tener una jubilación con el 100%, estamos obligados a unirnos para materializar la siguiente plataforma: la estatización de la explotación de la comercialización del oro, la nacionalización total de la minería para recuperar de manos de los empresarios privados y de las grandes transnacionales, la nacionalización de la banca privada, por el monopolio del comercio exterior y el depósito del Banco Central de Bolivia de todas las divisas generadas por las exportaciones, por la creación de fuentes de empleo estables, por salarios que cubren el costo de la canasta familiar, por la estabilidad laboral, por el control obrero colectivo mayoritario de la gestora pública, por el mayor presupuesto para la educación y la salud. Ninguno de los politiqueros materializará esta plataforma, solo podemos imponerlos en la lucha unitaria de todos los explotados bajo la dirección de la clase obrera. Luchemos por la defensa de la canasta familiar. Bueno, y así vino la segunda comisión, que es de currículum, donde, bueno, se trataron problemas de los compañeros, de los colegas que trabajan con inicial, lo que antes se llamaba kinder,
en sus dos secciones, primera y segunda sección, también de primaria, de secundaria, de educación técnica tecnológica, educación especial, educación alternativa, etcétera, ¿no? Todos los niveles y sectores de la educación se han tratado ahí, y cada uno tiene muy serios problemas, ¿no? Sobre todo de despidos, de corrupción por parte de quienes dan ítem, una serie de cosas, ¿no? Una tercera comisión que ha sido la de formación de maestros, que también se ha convertido en prácticamente un botín de guerra del Ministerio de Educación, donde pone a su gente con falsedades en las, digamos, en las institucionalizaciones que existen, porque incluso es un reservorio. Los que se han aplazado para ser directores distritales o departamentales tienen la alternativa de ir a dar clases en las normales, donde les esperan con bombos y platillos. En vez de ir la mejor gente, los mejores profesores de Bolivia a las normales, está lleno de corruptos, ¿no? Eso es lo que han dicho en esa tercera comisión, que es de formación docente. La cuarta comisión ha sido de gestión, donde se ha dado oportunidad a todos los directores organizados también en la federación para que traten los problemas que he indicado de gestión y otros problemas como las normativas que se dan ahora solo por celulares de la noche a la mañana, y una serie de abusos que se da para los docentes, ¿no? Por ejemplo, 11 de la noche han indicado desde mañana hay clase presencial, cuando todos los padres de familia ya estaban predispuestos a que tenía que haber un día, por ejemplo, un día más de clase a distancia por los humos que existían en varios departamentos, cosas así. Entonces, de la noche a la mañana, ni siquiera se oficializa con sellos, una serie de cosas, ¿no? Todo eso está en la cuarta comisión de gestión, y la pelea interna que hay entre directores, justamente porque están peleando en el Ministerio de Educación entre los arcistas y evistas, ¿no? Y cómo se percute negativamente en los estudiantes. Y la quinta comisión de presupuesto, donde también tuve la suerte de participar y de proponer un voto resolutivo, que no sé por qué no está considerado ahí hasta el momento, seguramente después lo pondrán en los informes de esta quinta comisión. Y dice lo siguiente, este voto resolutivo, que del 2019 al 2024 ya se quemaron más de 28.6 millones de hectáreas de las tierras, según datos del INRA. O sea, son datos oficiales del Instituto Nacional de Reforma Agraria. No nos estamos inventando. 28.6 millones, pero yo creo que eso es poco. Hemos debido pasar de 30 millones de hectáreas incendiadas. Que nuevamente este año más de 5 millones de hectáreas han sido incendiadas. Que existen normas que protegen actividades incendiarias tales como, por esto estoy leyendo porque no es repetitiva la anterior, sino complementaria. ¿Cuáles son las actividades incendiarias? Hay un plan de usos del suelo que se llama Plus del Beni, aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental, ALD. Con esta norma se afecta a la Amazonía, los territorios indígenas, las áreas arqueológicas y las patrimoniales. El decreto supremo 3874 autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y la soya evento intacta, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal, biodiesel. El decreto vulnera las leyes de la Madre Tierra, el Protocolo de Cartagena y una decena de otras normas. Los decretos supremos 4.334 determinan el desmonte para la actividad agropecuaria en Santa Cruz y Beni dispuesta por el Plus a criterio reglamentario de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, ABT. La autorización vulnera los principios forestales y genera incendios autorizados. Las leyes 337, 502, 739, 952 establecen el perdonazo a aquellos predios
con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y 2017. Estas normas vulneran la Constitución Política del Estado, la Ley de Medio Ambiente, la Ley de la Madre Tierra y la Ley Forestal. La Ley 740 de ampliación del plazo de verificación de la función económica social suspende las reversiones de tierras no saneadas, neutraliza el control del Estado sobre su uso y evita la consumación de medidas coercitivas en su contra. La Ley 741 autoriza el desmonte hasta de 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias. El efecto real de esta norma es la quema descontrolada de bosques de parte de colonizadores e interculturales que se suman a los grandes propietarios y traficantes de tierras, generando un grupo de personas que se camuflan como pueblos indígenas. La Ley de Uso y Manejo Racional de Quemas, la 1171, confiere al incendiario la capacidad racional, entre comillas, de controlar el fuego provocado, algo que no es posible controlar y normar. La Ley 1098 promueve la ampliación de los cultivos para la producción, almacenaje y transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal, etanol, anhidrido y biodiesel, dada la crisis de importación de carburantes. ¿Qué? Si no hay bosque, no hay agua, si no hay agua, no hay vida, no hay nada. Que en los territorios afectados por los incendios y otros desastres naturales existen escuelas, estudiantes y comunidades educativas que se encuentran afectadas y deterioradas. Que mientras se sanciona con el encendido de fogatas en la festividad de San Juan con 500 UFBs, que es la Unidad de Fomento a la Vivienda, lo que equivale más o menos a 2.500 bolivianos, digamos por 1 metro cuadrado, 2 metros de una fogata, sorprende que la quema forestal se sancione con 2.3 bolivianos, que es el valor de una UFB por hectárea quemada. Por tanto, resuelve, primero, abrogación inmediata de las leyes, reglamentos y normas nacionales, departamentales y municipales que vulneran la existencia de bosques, ríos, suelos y aires sanos y que asocia directamente con la escasez del agua actual. También promueve un modelo de desarrollo extractivista y un modelo económico totalmente dependiente de la destrucción del patrimonio natural y los recursos naturales no renovables. Segundo, la creación de un fondo de emergencia permanente en beneficio de las infraestructuras de unidades educativas azotadas por dichos desastres, bajo control de las organizaciones de los trabajadores de educación. Quiero poner énfasis en permanente porque cada año ya son las quemas y cada año se quedan niños sin escuela y hasta que se habilite en otra escuela ya pasa más de medio año y esos niños se han perjudicado prácticamente mucho tiempo. ¿Y por qué nadie quiere hacer? Porque el municipio le echa la culpa a la gobernación, porque no tienen dinero, no les ha llegado del IDH, y si les ha llegado algo en febrero, todavía no nos ha llegado, y entonces, y los de la gobernación dicen, no, los del gobierno tienen la culpa, no nos han dado el IDH, etcétera. Entonces, tiene que crearse un fondo de emergencia, bajo control de las organizaciones de los trabajadores de todos los departamentos y regiones. Eso y con eso, digamos, acabó el congreso que ha durado 4 días en Cochabamba y eso es lo que pude informar y de paso tocar problemas eh, de la política internacional y nacional. Eso es lo que quería decir, Humberto, gracias. Muchas gracias, Jorge. Un informe muy completo. Y realmente fue un congreso muy interesante, entonces. Realmente se habló, bueno, aparte de los temas del magisterio, bueno, de temas muy importantes a nivel internacional, ¿no? Muy importante la solidaridad con Palestina, muy importante el pronunciamiento respecto a, bueno, todo el desastre incendiario que se está viviendo, y me llama mucho la atención y es muy importante este hecho del apoyo a la lucha de los maestros en Neuquén, ¿no? Bueno, realmente es una lucha muy importante en el marco de, bueno, del desastre para el pueblo trabajador en Argentina que significa el gobierno de Milei, ¿no? Esperemos que, bueno, que se siga adelante, digamos, con estas resoluciones y en este caso,
bueno, vamos a tratar de que también el magisterio urbano a nivel nacional pueda participar de las actividades de solidaridad con Palestina, ¿no? Sí, yo creo que sí, por lo menos parte de... Claro. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pasemos al siguiente punto, ¿no? Bueno, a continuación vamos a hablar un poco de las leyes incendiarias, bueno, del desastre incendiario que se sigue agravando. Hubo algunas movilizaciones importantes, también conversaremos sobre esto. Y Miguel, tal vez tú podrías comenzar con este punto, por favor. Sí, igual el informe de Jorge fue muy completo en el sentido de lo que discutió el magisterio, ¿no? Porque este desastre está ocurriendo en todo el país. Se habla de 7 millones de hectáreas solamente en Santa Cruz. Esto es una barbaridad. Es decir, además de lo que se incendió otras veces, ¿no? Pensemos que el país tiene 108 millones de hectáreas, pero abarca la montaña, lugares que no son de bosques. Es decir, la quema de 7 millones de hectáreas es una barbaridad. En Argentina, que también hay quema de bosques, se habla de 50.000 hectáreas y salieron unos defendiendo a Milei diciendo, no es nada comparado con Bolivia. Bueno, en ese sentido sí, pero no es para defender a Milei. Eh, Obviamente están combatiendo ahora los incendios, hay bomberos, pero no hay soluciones de fondo. Por un lado, anular leyes incendiarias, lo que planteó el magisterio. Pero además hay un problema básico, que es el saqueo del país. El saqueo del país, que no empezó ahora, empezó hace muchos años y que se va agravando. Y este saqueo es del agronegocio y de las transnacionales en primer lugar. Y por supuesto con instrumentos, porque claro, el argumento de muchos de la derecha es, no, no, pero si los que queman son interculturales nada más. Evidentemente, los grandes oligarcas no van a prender fuego a nada, tienen empleados en primer lugar. Y en el caso de los interculturales, en muchos casos son eh, grupos de dirigentes que están vinculados al gobierno y que llegan a tener cantidad de tierra, queman y ahora están autorizando a vender la tierra. ¿Y qué hacen? Se la venden en el agronegocio. Y ahí queda. Entonces se va expandiendo la frontera agrícola, que es ya hace años, que fue el programa, lo que dijo el García Linera, el MAS, bueno, que había que expandir la frontera agrícola. A zonas que no son básicamente agrícolas, y esto es un daño terrible al agroambiente, un daño que termina repercutiendo sobre todo en la población boliviana. Como dijo Jorge, cuanto menos bosques en Oriente, menos lluvia tendremos en Occidente. También estuve hablando porque hay sectores campesinos que dicen, bueno, nosotros tenemos que quemar, hacer chaqueos. En primer lugar, eh, depende de la región, obviamente. No es lo mismo hacer un incendio en medio de la selva, en zona boscosa, que hacerlo en el altiplano, donde hay campesinos que utilizan el método de chaqueo. Se puede discutir si está bien de quemar pedacitos porque ahí quieren cultivar. Pero no es el problema más grave que está pasando en Bolivia, no es el problema fundamental. Se puede discutir, eh, como digo, y hay justamente campesinos que desconfían de esto, bueno, pero no lo van a dejar. eh, Acá el problema fundamental es combatir el agronegocio, que se está adueñando
de la tierra, cada vez más, y saqueando Bolivia. Y el saqueo ahora también es ambiental. Para producir, la mayoría de las cosas que producen es de exportación. Se la llevan a otro país, se la llevan, le quitan perdón, los dólares que ganan no los traen, se los llevan también, por eso no hay dólares. Eso lo dijeron hasta, no lo dijo García Linera hace poquito. Este, el gobierno trató de hacer acuerdos, bueno, traigan los dólares, nosotros vamos a dejarlo que lo vendan al precio que quieran, eso es lo que dijo Arce la vez pasada. Pero bueno, se lo están llevando. Y además, están enormemente subsidiados. Todo el combustible que utilizan, el Estado lo subsidia, se lo da a bajísimo precio. Alguien calculó que podía llegar a 900 millones de dólares lo que gastaba el Estado en eso. También le han dado préstamos sacados del fondo de las jubilaciones, que no se sabe si van a devolver o no. Bueno, pongamos que devuelvan, pero a casi creo que cero interés. Es decir, bueno, es un escándalo que le saquen a las jubilaciones para darle préstamos al agronegocio que está depredando Bolivia. Es decir, son tipos privilegiados de muchas maneras, han sido favorecidos por los gobiernos, no solamente obviamente por el gobierno actual, sino también por el de Evo, en primer lugar, junto con Arce, que gobernaban juntos, porque Arce era el ministro de Economía, y los anteriores. Esto fue creciendo, se fue haciendo cada vez más grande. Cuando se dicta supuestamente la reforma agraria, la constituyente, que eran 5.000 hectáreas máximas, se hizo hasta un referéndum, si eran 5.000 o 10.000 máximas. Y esto es una burla, porque es para el futuro. Los que tenían 50.000 hectáreas se quedan con las 50.000 hectáreas. Pero no solo eso, insisto, se están expandiendo a otros lados. Hace poquito hubo un conflicto con un tipo que tiene 22.000 hectáreas, que ahora además quiere ser candidato a presidente, creo, y no eran de él. Se desagarró nomás. Va, no eran de él, qué sé yo. Él dice que eran, porque el agronegocio, mucho está hace años ahí, se le agarraron las tierras, se las regaló o Banzer, o se le regaló el MNR, se les regalaron, pues. Entonces, esta es la situación. Entonces, claro, lo más urgente, lo más terrible, lo más que tiene repercusiones inmediatas es el incendio de bosque. Pero supongamos que ahora, bueno, en algún momento se van a terminar, porque se quemaron cuando llueva, digamos. Pero el problema es que el año que viene vienen de vuelta. Si no se cambian las leyes, si no se cambia, y si no se le quita la propiedad al agronegocio. Eso, la revolución agraria tiene que ser un programa, por lo menos, del Partido de Trabajadores, también lo es de la Sociedad Orgánica, terminar con estos tipos que están destruyendo Bolivia. Terminar, expropiarlos, sacar en la tierra, que es lo que supuestamente iba a hacer la constituyente, cosa que no hizo, ¿no? Y después peor, porque, bueno, cambiaron la constitución que habían hecho. Eh, entonces, sin esto, va a seguir, porque a ese tipo no le interesa nada lo que pasa. Ahora vemos lo mismo en otros países, en Brasil, en Argentina. En Argentina ya han destruido gran parte de los bosques históricos. En Brasil están destruyendo la Amazonía también, mucho más grande que acá. Bueno, esta es la realidad, que afecta, por supuesto, a cada país y además al mundo. Entonces, esta es la lucha, terminar con eso, terminar con el agronegocio que se adueña de la tierra para quemarla además. Bueno, por supuesto, como medidas inmediatas, está bien lo que dice el magisterio, ¿no es cierto? Terminar con leyes incendiarias, este, pero
yo digo, hay que tomar medidas de fondo y luchar por medidas de fondo. Y los trabajadores de conjunto tienen que tener esa concepción, ese criterio, porque ahora está diluido eso. Lo que antes era un concepto básico, la revolución agraria, ahora es como que es una cosa, no se sabe qué quiere decir. Bueno, eso quería decir. Muy bien, Miguel. No, muy importante todo esto, ¿no? Además, el día, bueno, hubo una movilización al respecto, ¿no? Tenemos conectada a la compañera Amelia para que nos comente un poco sobre esto. Ahí está. Está sin micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas noches, compañeros. Nuevamente, gracias por la oportunidad de participar en el programa. Y sí, evidentemente nosotros, han habido varias marchas, ¿no? Por este tema de las quemas que nos preocupa mucho. Eh, Precisamente en La Paz se ha dado una marcha dentro de todos estos grupos que ha surgido del movimiento feminista, porque también a las feministas, a las mujeres nos preocupa, ¿no? Este tema de las quemas nos afecta. Estamos viviendo todos los días cómo el humo no nos permite respirar, cómo nos perjudica esto, ¿no? Y vemos también con dolor cómo se queman los bosques, cómo los animales están sufriendo. Es una realidad que como seres humanos no nos es ajeno, ¿no? Entonces, hemos organizado una marcha y hemos salido el día jueves, con distintas agrupaciones feministas y también mujeres independientes. eh, y hemos podido ver, bueno, podemos ver en las imágenes, esta ha sido la convocatoria, ¿no? Basta de extractivismo y ecocidio. Somos conscientes y queremos decirlo en voz alta que es el agronegocio el que básicamente está provocando estas quemas, ¿no? En alianza, obviamente, con el Estado y los gobiernos, ¿no? Es el modelo extractivista el que está quemando nuestros bosques, el que está quemando nuestra vida. Y podemos ver a compañeras que han participado de distintos colectivos en la marcha. Primeramente hemos hecho una manifestación bastante fuerte en lo que es la Cámara de Empresarios acá, si no me equivoco, en la Plaza España, y poniendo claro, ¿no? Que son los empresarios también los que están quemando. Lo que tenemos que tener claro también es que hay que atacar las causas más que todo, ¿no? No siempre los síntomas. Y las causas de las quemas son precisamente para que poder ampliar la frontera agrícola para los agroindustriales. Eso ya lo hemos dicho, ya lo sabemos. Entonces, por eso es que nos hemos concentrado donde los empresarios privados para decirles que son ellos los causantes de estas quemas, ¿no? En complicidad con el gobierno. Entonces, aquí estamos viendo imágenes, hemos podido ir a algunas instituciones gubernamentales donde hemos puesto en claro, ¿no? Que el gobierno también es culpable de los incendios, porque es importante decir que si bien a veces eh, se agarran a gente que está en el momento quemando, incendiando, provocando los incendios, y eso es bueno hacerlo, es necesario, pero casi siempre los que caen son peones o son enviados de alguien más, ¿no? De los trabajadores de las grandes agroindustrias. Entonces, a estas personas obviamente se las trata de encarcelar, se les trata de poner una multa que muchas veces también es necesaria, y luego se los suelta. Y de eso la JAM y el gobierno, la policía se engalan, ¿no? Mostrándolos ante la prensa, pero realmente no se ataca el verdadero problema, que son los agroindustriales, ¿no? Entonces es por eso que hemos hecho esta marcha, independiente de cualquier ONG, porque sabemos también que hay marchas que se hacen a través de las ONGs o a grupos que quieren formar liderazgos, ¿no? Que quieren lucirse o ganar algún tipo de réditos frente a estas quemas, frente a estos desastres. Entonces tampoco nosotras estamos de acuerdo con eso. Entonces, por eso que hemos convocado de manera independiente a ONGs o de manera independiente a grupos, ¿no? Que quieran tomar relevancia, sino de una manera uniforme. Nos hemos organizado y hemos ido a marchar por este tema que nos preocupa mucho. Entonces, nosotros
hemos ido a marchar como PT, obviamente, y también mi persona como parte de la Organización de Pluridiversas, Mujeres Pluridiversas de La Paz y el Alto, ¿no? Que también hemos estado presentes, ¿no? Entonces, hemos podido decir aquello que nos duele, aquello que nos acongoja, y decírselo al gobierno y decirles a las agroindustriales que son ellos los culpables y los responsables de todas estas quemas. Y ha sido un momento muy importante donde hemos podido también compartir información. Si podemos colocar toda la imagen un poquito del manifiesto que de manera independiente hemos sacado y hemos podido repartir tanto en la marcha que se ha hecho en Cochabamba hace un mes aproximadamente y en la marcha que se ha realizado el día de ayer. Si tenemos la imagen, yo les agradecería mucho. En todo caso, hay cosas, acá podemos ver el manifiesto, ¿no? Y es lo que les decía, hemos sacado información de académicos, eh, nos basamos en la información que nos da Gonzalo Colque de Fundación Tierra, que nos expresa, ¿no? Su preocupación también y que básicamente la solución también es sencilla, nos indica él como académico, ¿no? Es prohibir el monocultivo mecanizado en nuevas áreas, porque no es extraño ver que en las quemas del 2019, en las zonas que se han quemado, básicamente ahora hay cultivos de soya, ¿no? Hay cultivos de soya de las agroindustriales. Entonces, claramente se ve a quiénes son los responsables y a quién beneficia este tipo de quemas. Tenemos también consignas bien claras, ¿no? Por ejemplo, nuestras propuestas es acabar con este ciclo de incendios que son obviamente provocados y que desde el año 2019 va arrasando millones de hectáreas de bosques precisamente para ampliar la frontera agrícola, con cultivos transgénicos, para exportar soya transgénica y plantar cultivos para el denominado agrocombustible, que el gobierno lo llama biocombustible, que de bio no tiene nada. También necesitamos declarar una prohibición absoluta de quemas de aquí en adelante, por lo menos teniendo una pausa ecológica por 50 años, que es un periodo en el que toma a los bosques recuperarse, porque no se recuperan de un año para el otro. Entonces es todo un proceso que muchos académicos han dicho que es necesaria esta pausa ecológica, no de un año, no de unos meses, ¿no? Sino de por lo menos unos 50 años para que el bosque pueda recuperarse. También queremos abrogar el paquete incendiario de leyes impulsado por el MAS desde el año 2014 en complicidad y beneficio de los grandes agroindustriales del Oriente. Obviamente también esto se da con el apoyo de muchos casos de los interculturales, es cierto, ¿no? Que son los que inician esta cadena de incendios. Es necesario también, vemos necesario articular un frente único desde la sociedad civil y los pueblos que están directamente afectados en defensa de la vida de los bosques y la transparencia, responsabilizando a las autoridades nacionales, ¿no? El ABT, el INRA, los fondos de pensiones, porque como ya se ha dicho, prácticamente los bolivianos estamos financiando las quemas porque parte de nuestros aportes han ido para a financiar los proyectos de las grandes agroindustriales, y eso nunca nos han preguntado y al parecer hace 3 años ya tenía que haber réditos de esto y no hay nada, tampoco se les pide la devolución del préstamo de nuestros aportes que se ha hecho y pareciera que esto va a ir a fondo perdido, es decir, que prácticamente se les ha regalado los aportes de los bolivianos, que el gobierno les ha regalado el 10% de nuestros aportes para que se pueda llevar adelante esta invasión a lo que es la madre tierra, ¿no? Entonces son esas cosas que nos preocupan, son estas cosas que nosotros también necesitamos nosotros necesitamos hablar y necesitamos decirlo con claridad, ¿no? Nosotros sabemos quiénes son los responsables, los hemos señalado y vamos a seguir señalándolos porque nos afecta, porque nos duele, porque sentimos, porque no podemos estar ajenas a toda esta situación. Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes, lo que quería, bueno, reflexionar también, ¿no? Y esta lucha no va a terminar acá, porque para nosotros esto no es circunstancial, ¿no? Es algo que se viene llevando cada año son las quemas y pareciera, y no quisiéramos que sea algo ya que nos acostumbremos y que sea algo que veamos desde el balcón. Entonces, tenemos que estar presentes en las marchas, tenemos que estar presentes en las convocatorias, porque es el futuro nuestro y el futuro de nuestros hijos el que están quemando, ¿no? El aire es prácticamente irrespirable, hay afecciones respiratorias, entonces no podemos seguir ocultándonos en medio de cuatro paredes. Y básicamente las mujeres que en Bolivia son la mayoría comerciantes, ¿no? En el Alto vemos que hay mucha mujer comerciante, están en las calles con sus guaguas. Entonces,
somos nosotras las que directamente recibimos las inclemencias de toda esta deforestación, de todo esto, de toda esta afectación climática que hay, ¿no? Tenemos que estar respirando humo, no podemos refugiarnos en una oficina o en nuestras casas cerrándonos en cuatro paredes como muchas veces se ha pedido desde el gobierno, bueno, por las quemas, por la madera que había días atrás. Han pedido, ¿no? Que por favor no salgan, que por favor intenten estar menos en contacto con el exterior. La mujer trabajadora, la mujer que tiene que día a día ganarse el pan en las calles vendiendo, no puede darse el lujo de quedarse en su casa, ni puede dar el lujo muchas veces de dejar a sus guaguas a buen resguardo. Tienen que caminar, ambular con sus productos, con las guaguas a cuestas, con las guaguas de la mano, sufriendo todas estos problemas de las quemas, ¿no? Entonces es algo que nos afecta en lo personal, es algo que afecta a nuestras familias, es algo que nos duele y es algo que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que decir y señalar a los verdaderos responsables. Muchas gracias, compañera. Y no, sí, bueno, es muy importante, no quiero destacar la movilización que hubo, ¿no? Y que es muy importante continuar hablando de este tema. Eh, bueno, es uno de los temas más importantes ahorita en el país, dado que, bueno, continúan los incendios, continúa este desastre, y es muy importante pronunciarnos y luchar por esto. Gracias. A ustedes las gracias por el espacio. Buenas noches. Bien. Vamos a continuar con el siguiente punto. Bueno, vamos a hacer un poco, hablar un poco de la crisis política nacional, eh, un poco de la pugna que hay, que hubo, bueno, que hay, ¿no? Pero de la batalla que hubo entre el sector de Evo y el sector de Arce, ¿no? La pasada semana. Bueno, ya comentábamos un poco sobre este hecho y básicamente lo que corresponde ahora es el balance, ¿no? Donde llegó la marcha de Evo Morales a la ciudad de La Paz. Eh, bueno, fue ya en el proceso, ya en el trayecto hubo enfrentamientos con la gente de Arce, con distintos sectores. Y una vez que llega la movilización de Evo Morales a la ciudad de La Paz, realizan una concentración con parlantes, una concentración con bastante equipo, pero no tanta gente, ¿no? El gobierno calcula que fueron unas 6.000 personas. Y claro, esto es importante considerarlo porque después, si hubiera habido mucha más gente, y hubieran logrado sumar a otros sectores, etcétera, tal vez esta movilización hubiera llevado a una situación de mayor enfrentamiento, ¿no? Y intentos reales de entrar a Plaza Murillo, etcétera, ¿no? Sin embargo, con el hecho de realizar esta concentración, una especie de meeting un poco más amplio, con parlantes, etcétera, y con los discursos, el discurso central de Evo Morales, obviamente, finalmente se retiraron, ¿no? Evo Morales se retiró y los distintos sectores poco a poco se fueron retirando hasta el día siguiente, ¿no? Pese a esto, bueno, hubo enfrentamientos, chocaron con distintos sectores del gobierno de Arce y además un poco de represión policial, ¿no? No faltaron gases, ¿no? El gobierno se atrincheró, ¿no? Movilizó un montón de gente para garantizar bueno, la Plaza Murillo con escudos, preparándose para una batalla, básicamente, ¿no? Bueno, circularon los videos de los distintos certificados, fichas, etcétera, que se repartían para esto. Pero bueno, en general, de esta trifulca prácticamente, lo que quedó fue que Evo Morales se retiró, ¿no? No pudo llevar hasta el fin lo que él quería. Le dio 24 horas para que cambie los ministros al gobierno. Obviamente el gobierno no le hizo caso. Y después, bueno, viene el tema de la renuncia de uno de los ministros, pero bueno, ambos sectores dicen que eso no tiene nada que ver con este tema. Y bueno, después Evo anunció que iba a empezar el día de mañana un bloqueo de caminos, el 30 de septiembre, que se iban a organizar y que iban a hacer un bloqueo de caminos nacional si es que no se cumplían con sus demandas, donde estaba este tema del cambio de muchos ministros, sin especificar a cuáles. Y finalmente, después Evo Morales retrocede de esta medida, alegando el problema muy cierto de los incendios, pero estos incendios no empezaron recién, ¿no? Sino ya antes de la movilización de la gran marcha de Evo Morales ya había estos incendios, ¿no? Entonces, bueno, es la excusa que tiene Evo Morales, pero en realidad lo que está de fondo es de que no tuvo la fuerza
y sobre todo porque seguramente hizo la lectura, ¿no? De todo el descontento que hay con el gobierno por la crisis económica, por todo el problema de la gasolina, el problema de los dólares y en general, ¿no? Por todo el desgaste que hay con este gobierno, pero los sectores que están rechazando al gobierno e incluso sectores que se movilizan contra el gobierno, no vieron para nada ninguna alternativa ni nada en Evo Morales, ¿no? Y no se sumaron para nada a este sector, bueno, a la movilización de Evo Morales. Y esto se ve también para el tema de los bloqueos, ¿no? En realidad, la razón por la que Evo Morales no continuó con la marcha y no continuó presionando después de haber realizado tan largo recorrido y no continúa con esta medida que ya era un retroceso del bloqueo de caminos, es porque no tiene la fuerza necesaria para imponerse, ¿no? Y básicamente lo que estaba buscando y lo que está buscando imponerse es imponerse bueno, quién gobierna en este país, ¿no? ¿Quién tiene el poder en este país, ¿no? Y él quería tomar el poder prácticamente, ¿no? De una u otra forma, o incluso forzando su habilitación para las elecciones, bueno, pero de una u otra forma empezar a decir qué se hace y qué no se hace en el país. Y Evo Morales no tiene la fuerza para eso, ¿no? El gobierno todavía mantiene en su estado de gobierno la fuerza para mantenerse ahí, pero tampoco sale nada fortalecido de todo esto, más bien muy debilitado, muy cuestionado. En general, lo que venimos diciendo, ¿no? La mayoría del pueblo trabajador en Bolivia vio esto de este enfrentamiento prácticamente en la expectativa, ¿no? A ver qué pasa, a ver cómo se pelean, etcétera, sin tomar partido por ninguno de los dos bandos, dado que ninguno de los dos nos representa, ¿no? Es interesante que la oposición derechista también, en el marco de todo esto, quedó muy rezagada, ¿no? A la cola y esperando a ver con qué lado, cómo se acomodan, ¿no? Después de que también tuvieron el revés de que estaban cargando todos sus esfuerzos para el tema, para tratar de politizar una vez más el tema del censo y tratar de generar movilizaciones y mayor descontento con el tema del censo, que es un tema secundario totalmente en relación a los problemas fundamentales del país. Y bueno, obviamente no tuvieron mayor repercusión con esto y rápidamente fue totalmente eclipsado este tema con la pelea entre Evo Morales y Arce, ¿no? Entonces, bueno, el resultado en general es de que, bueno, tanto el MAS de Evo como el MAS de Arce, como la oposición derechista, muestran sus debilidades, ¿no? Muestran que no dirigen actualmente a la mayoría del país, no logran movilizar y generar entusiasmo en la población para sus proyectos, ¿no? Eso está claro. Y por el otro lado, bueno, lo que también resalta en todo este escenario es que, bueno, la mayoría del país no tenemos una representación política, no estamos con una alternativa política presente en estos espacios, luchando y tratando de pelear incluso por la agenda de los medios, por la agenda de lo que se discute en el país en cada momento. Y por eso es que, bueno, nos llevan a este tipo de problemas, donde la pugna de Evo Morales y Arce ocupó, bueno, los titulares, fue el tema central en el país, mientras estaban pasando cosas graves, como es este tema de los incendios, como es sobre todo el desastre ambiental que se está generando. Y justamente de los peores días del desastre ambiental, bueno, estaba justamente Evo en plena marcha, ¿no? De los días de los cielos negros, ¿no? Sin embargo, bueno, como se menciona claramente, esto continúa, sigue el desastre ambiental, siguen las quemas. Es importante, bueno, muy importante la movilización que hubo de compañeros y compañeras, sobre todo la semana pasada. Y es muy importante continuar denunciando este hecho. De la misma forma, continuar discutiendo y peleando por el tema de económico, tema de la gasolina, porque estos temas no se han resuelto. Evo Morales trata de tomar estos temas de forma demagógica, pero sin ninguna verdadera alternativa al respecto, porque la solución de fondo obviamente no la quieren realizar, ni Evo, ni Arce, ni la oposición derechista, solo el pueblo trabajador puede llevar esto a fin, que es básicamente expulsar a las transnacionales que se secaron el gas del país y se enriquecieron a costa del gas hasta que estamos en esta situación, y la oligarquía terrateniente, ¿no? Que es la que, bueno, está incendiando nuestros bosques, pero además son los sectores que se llevan la riqueza, que el gobierno les garantiza combustibles, les garantiza dólares en el marco de la crisis que se está viviendo en el país, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco es donde tenemos que rechazar a tanto a marxistas de Evo como de Arce, como la oposición derechista, y plantear nuestra propia alternativa, ¿no? Esa es la lucha que venimos realizando desde el Partido de los Trabajadores. Planteamos que la necesidad de esta unidad para dar
bueno, para unificar todas las luchas, todas las movilizaciones y además también para dar una alternativa en todos los espacios, en todos los escenarios, desde la perspectiva del pueblo trabajador, con nuestras propias reivindicaciones, que parten por expulsar a los transnacionales y una revolución agraria que expropia a la oligarquía terrateniente, en la perspectiva de instaurar un gobierno de los trabajadores, ¿no? Bueno, mención aparte merece también el tema de la movilización de los ponchos rojos, ¿no? Que fue muy interesante, ¿no? Porque el gobierno no se cansó de decir que esta movilización era de Evo Morales. Sin embargo, los compañeros de los ponchos rojos mantuvieron su bloqueo de caminos y no estuvieron cerca, ¿no? Porque lo más lógico hubiera sido si hubieran estado apoyando que todos se concentren en la llegada de Evo y todos juntos estén ahí, pero no, no pasó eso, ¿no? Más por el contrario, mientras que de la movilización de Evo Morales no hubo mayores casos de detenidos, etcétera, sentencias. En el caso del bloqueo de caminos de los Ponchos Rojos, ahí sí el gobierno reprimió con mayor fuerza y hubo, bueno, hay 3 compañeros detenidos que se denuncia que les dieron sentencia de 3 años, ¿no? De prisión. Bueno, es algo bastante grave, ¿no? Y obviamente implica la solidaridad con los compañeros y bueno, muestra que hay una política muy diferente por parte del gobierno cuando se trata de organizaciones sociales con legítimas reivindicaciones que cuando se trata de su ex amigo Evo Morales y de las pugnas políticas con las que están trabajando, ¿no? Y por las que están batallando. Miguel, si quieres complementar un poco. No, cortito sobre los ponchos rojos, que el gobierno trató de utilizar la marcha del Evo para desacreditar a los ponchos rojos, para decir ustedes son evistas, cómplices del Evo. Obviamente generó confusión, mucha gente piensa eso, pero ellos en ningún momento reivindicaron, obviamente que seguramente en los bloqueos había gente vista, pero como organización, evidentemente nunca plantearon el apoyo a la marcha del Evo. Por su parte, el Evo, que decía que era una marcha, fue cambiando de tema por el camino, empezó diciendo que era por su legalización, sin por ser candidato. Eh, Después dijo, no, que estamos luchando por los derechos, bueno, por la democracia, para Bolivia. Eh, Fue cambiando de tema, después porque renuncian 4 ministros, así, ¿no? Nunca planteó el apoyo a los ponchos rojos, por ejemplo. Entonces, bueno, ponchos rojos también tuvieron su debilidad, está dividido la organización. El arcismo creó una organización paralela y con esta confusión sobre el tema de Evo y todo, no tuvieron éxito, tuvieron que retirar los bloqueos también, ¿no? Cuando sus demandas, muchas eran bastante correctas, incluso planteaban nacionalizar la minería, este, aunque también planteaban la renuncia de Arce, bueno, era medio confuso, pero sobre todo creo que expresaba el descontento de la gente, descontento campesino con el gobierno de Arce. Evo trató de aprovecharlo, trató también pero nunca dijo apoyamos esta lucha del pueblo rojo. Y después se retiró. Creo que bueno, por un lado la necesidad de una alternativa a los trabajadores, como lo han planteado distintas organizaciones, por ejemplo la Central Obrera Departamental de Cochabamba, y por otro entender que ahora la crisis política es tan grande que obviamente Evo quiere que lo legalicen, no se sabe qué va a hacer. Ahora tuvo que suspender bloqueos porque evidentemente no tenía fuerza para hacer los bloqueos. Y veremos qué pasa, porque se habla de que no puede presentarse. Por otro lado, no se sabe de quién es el más. Eh, y por otro lado, es casi imposible que surja, imposible por la ley, eh, una organización de pueblo trabajador que sea legal. Porque en teoría, las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, podrían presentar candidaturas.
pero no es así, después lo eliminaron. Es decir, solamente hay 12 partidos ahora, parece que va a legalizar a otro más, eh, pero son partidos, la mayoría fantasmales, que la gente ni conoce. Y el MAS, no se sabe si le hago participar y además de quién es el dueño. Este es el caos político. Por eso es muy importante una alternativa del pueblo trabajador para luchar por una nueva ley de partidos y por una alternativa más global, de programática también, de un cambio, lo que decíamos antes, terminar con el agronegocio, terminar con la explotación de transnacionales. Bueno, esto quería ver. Muy bien, Miguel. Y bueno, para ir concluyendo el programa, tenemos un punto más que es sobre el 28 de septiembre. El 28 de septiembre es la jornada internacional de lucha por la despenalización del derecho al aborto, ¿no? Eh, es el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. Sobre este tema también la compañera Amelia iba a comentarnos. Está sin micrófono. No, no está habilitado tu micrófono. Perdón. Creo que sigue sin. Ahora sí. Ahora sí, Ah, ya yo decía boicot, ok. Sí, me toca nuevamente poder hablar de este importante tema, ¿no? Se llevó adelante una asamblea donde se pudo organizar, ¿no? Las diferentes actividades en torno a lo que es el 28S, que para nosotros es muy importante. Se quedaron en actividades en varios lugares. Bueno, fue una asamblea nacional donde se determinó que se llevarían actividades, no una marcha en sí, porque, bueno, 28 cae sábado, bueno, caía sábado, sin embargo, sí, actividades a nivel departamental, de las distintas agrupaciones, también en coordinación de manera nacional, ¿no? Bueno, entonces, es necesario para nosotros, nosotras, nosotres, en este 28S, que ha sido el Día Acción Global por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, recordar que el 28 de septiembre en toda Latinoamérica, colectivos feministas, grupos de izquierda y mujeres independientes, bueno, salimos a marchar por el derecho que tenemos a elegir cuándo ser madres y cuándo no, y para sensibilizar a la sociedad sobre este tema, ¿no? Y exigir a los gobiernos la elaboración de políticas de salud pública, que también, porque este tema es muy importante, porque también tiene que ver el tema del aborto con temas de justicia social e igualdad de género, ¿no? Bueno, este tema se vuelve más complejo cuando los datos nos indican que debido a complicaciones que están relacionadas con abortos mal realizados, que pueden derivar muchas veces en infecciones y hemorragias, es que se puede determinar que estas son las principales causas de muerte de mujeres a nivel mundial. Y dentro de este contexto, Bolivia no es la excepción, porque si en algo tenemos que tener claridad también es que una mujer cuando decide abortar debido a sus circunstancias o debido a que no desea ser todavía madre, bueno, hay muchos motivos por los que una mujer decide interrumpir su embarazo. Puede haber motivos económicos, motivos eh, familiares, motivos, bueno, al final eso no tenía mucha relevancia, sino la propia decisión que ella tiene de no llevar adelante una maternidad que no es deseada, ¿no? Entonces, es a raíz de esto que se dan, ¿no? En muchos abortos y que se dan, como no es legal, entonces se dan en clínicas que son ilegales y que cobran la vida de muchas mujeres, ¿no? Cuando no son encarceladas por ejercer el derecho a tomar una decisión. Y cuando se realizan estas prácticas en clínicas no autorizadas, que la mayoría de las mujeres que no tienen muchos recursos lo hacen, porque hay que ser claros también, las mujeres que sí tienen recursos practican bueno, practican el aborto
en lugares, en clínicas seguras que se prestan para esto, ¿no? Pero obviamente el costo es elevadísimo. Cuando no tienes recursos, pues vas a clínicas que no son salubres, con gente que no tiene conocimiento médico y los resultados muchas veces son esto precisamente, ¿no? Hemorragias, infecciones, que incluso pueden llegar a causar la muerte, cobrar la vida de muchas mujeres. Como decíamos, en Bolivia esta situación no es ajena tampoco. Se estima que cada día se realizan al menos 185 abortos clandestinos en nuestro país, o sea, son 185 mujeres que ponen en riesgo su vida. Esto pone obviamente en riesgo la vida de niñas, mujeres que acuden a procesos poco seguros para interrumpir su embarazo. Y estas muertes podrían evitarse con acceso a clínicas que brinden una atención segura, de calidad y gratuita. Creemos también que la mejor forma de reducir esta necesidad del aborto no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros para las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de tomar una decisión propia sobre su cuerpo, ¿no? Es un derecho básico de cada mujer el poder tomar sus propias decisiones relacionadas con la maternidad sin tener que poner en riesgo su salud o su vida dentro de este proceso. Entonces, en toda Bolivia, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo tenemos consignas claras, ¿no? No queremos ni una muerta, ni una criminalizada, ni una encarcelada por el derecho a decidir. Y obviamente estamos conscientes que solo la lucha organizada va a poder coadyuvar para que logremos alcanzar nuestros derechos a decidir. Entonces, esta jornada que se ha llevado adelante, que muchos colectivos han hecho actividades, ha sido determinante también para poder seguir en la lucha, para poder seguir diciendo que tenemos el derecho a decidir, ¿no? Que las niñas, que no queremos niñas madres, que no queremos mujeres obligadas a parir, que tenemos el derecho de decidir cuándo y cuándo no ser madres. Eso es, compañeros, básicamente lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, es un tema muy importante y es importante discutirlo, más aún en el calor de bueno, de este Día de Acción Global por la despenalización del aborto, ¿no? Bien, de esta forma concluimos este programa, esta edición del 29 de septiembre del 2024. Muchas gracias por tu participación, compañera Amelia. También le agradecemos al compañero Jorge. Y bueno, buenas noches, Amelia, buenas noches, Jorge, buenas noches, Miguel. Y buenas noches a Buenas todos. noches. Muy buenas noches a todos. Hasta otra oportunidad. Noches y gracias por el espacio. Buenas noches a todos los que nos siguen semana a semana en este su programa Radio Rebelión. Hasta la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya